¿Qué te parece si te invito a que me sigas en la construcción de una fuente de poder multivoltajes que nos permita conectar estos y más dispositivos? Pero claro, la construcción de este tipo de fuente se requiere de varias etapas. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenido nuevamente a tu canal, el Aula Virtual. Te saluda como siempre tu amigo Marco Córdoba. Oye, ¿te has dado cuenta que frecuentemente nos encontramos con esta situación? Por ejemplo, quiero conectar este actuador electrónico que funciona a 9 voltios. O a veces tenemos diferentes dispositivos. ¿Qué te parece? Este pequeño ventilador o turbina que es de enfriamiento, pero que funciona a 12 voltios de corriente directa. Pero también que no solamente la diferencia de voltajes, sino que no queremos conectarlo a una batería, sino que queremos conectarlo a una toma de voltaje de corriente alterna en casa, como esta extensión, por ejemplo. Entonces nos enfrentamos a dos situaciones diferentes. La primera, es necesario adecuar o reducir los voltajes. En este caso, este tomacorriente es para 127 voltios y queremos tener 9 voltios para el actuador y 12 voltios para la turbina. Pero aparte tenemos también otra situación. No solamente se trata de reducir los voltajes, sino que hay que convertir. Nuestra extensión nos ofrece voltaje de corriente alterna y nuestros dispositivos requieren voltaje de corriente directa. ¿Qué te parece si te invito a que construyamos una fuente con esas características? La construcción de este tipo de fuente se requiere de varias etapas, así que lo haremos en varios videos. Por lo pronto, en este video te invito que comencemos por la primera etapa. La primera etapa es transformar el voltaje de un voltaje alto a un voltaje reducido. Lo primero que debemos conocer que la tarea de este pequeño dispositivo, o más bien dicho, gran dispositivo, llamado transformador, es convertir la cantidad de voltaje y corriente que entra en una diferente en su salida. En este caso nosotros vamos a convertir 120 voltios de corriente alterna de entrada en un voltaje pequeño de salida. Pero quiero que sepas que estos transformadores no funcionan con corriente directa, funcionan solamente con corriente alterna. Por lo que en un principio no vamos a convertir de corriente alterna a corriente directa. Vamos a manejar el mismo tipo de corriente alterno. La diferencia es que vamos a alimentar con un voltaje alto y vamos a obtener un voltaje o varios voltajes bajos en la salida. Para ello tenemos que conocer nuestro transformador y observar que cuenta con varias puntas. Aquí tenemos unas puntas azules, unas puntas rojas y otro juego de puntas blancas y negras. Primero debemos probar que nuestro transformador esté en buen estado. Para ello escojo dos de las puntas de nuestro transformador que sean del mismo color, dado que eso me representa que son los extremos de una de las bobinas. ¿Qué es lo que le voy a medir? Observa, en nuestro multímetro hemos colocado en resistencia. Aquí tenemos un valor de resistencia baja, ya que generalmente las bobinas son un alambre enrollado y nos van a representar una resistencia muy baja. Con ello pretendo verificar que las bobinas no estén aterrizadas, que tengan continuidad y obviamente identificar tanto las puntas como el tipo de bobina, si es la bobina de alto voltaje o si es la bobina del bajo voltaje. Por ejemplo, vamos a medir estas puntas azules. Cuando yo las pongo en el multímetro, me va a arrojar una lectura. Ahí me dice que tiene 0.8 ohmios. Si estuviera en corto, me registraría
sencillamente 0 ohmios, como este es el caso. Observa, una lectura aún más baja. Lo segundo que debemos de verificar es que nuestra bobina no esté conectada a tierra o a masa. Es decir, no debe haber continuidad si tocamos la parte de hierro del transformador. Aquí tocamos el hierro y verificamos que efectivamente la bobina no está aterrizada. Ahora procedemos a verificar las puntas rojas. Observa lo siguiente. Estas puntas son de un calibre mayor. Y pareciera obvio, además de que aquí arriba en las especificaciones de nuestro transformador están los datos, pero vamos a suponer que nuestro transformador está deteriorado y no conocemos esos datos. Vamos a hacer la medición de la continuidad, más bien dicho, de la resistencia en esas puntas rojas que representan los extremos de otra bobina. Observa cuánta resistencia nos mide esta bobina. 19.3, aproximadamente 19.2 ohmios. ¿Qué nos indica esto? Que esta bobina tenga una resistencia mayor significa obviamente que tiene más alambre que la bobina anterior. Es decir, su longitud es mucho mayor. Por lo tanto, nos marca mayor resistencia que la de las puntas azules. Esto quiere decir que esta es la bobina de alto voltaje porque tiene muchas más vueltas. Y esta azul es la bobina de bajo voltaje que tiene menos resistencia, obviamente menos vueltas. Nos falta dos pruebitas por hacer. La primera, digamos, vamos a medir que esta bobina roja no esté aterrizada. Efectivamente, no está conectada con el hierro del transformador. Y la segunda es que no tenga contacto eléctrico con la bobina azul. Vamos a ver. Medimos resistencia entre la punta azul y la roja y efectivamente son bobinas independientes, no están interconectadas una con la otra. Cuando los transformadores ya están muy usados o algún cierto tipo de transformadores no vienen identificados, tú debes de tomar los siguientes criterios. Generalmente los fabricantes ponen los extremos de cada bobina colocados en ubicaciones distintas y por pares generalmente. En este caso, observa, esta bobina que es la de baja tensión, la secundaria, está en la parte trasera y en la parte superior de este transformador. No está cerca de la bobina roja. Y como pudiste observar, cuando checamos su continuidad, cuando la verificamos, nos encontramos que tiene una continuidad que nos indica que no está rota, pero cuando checamos su resistencia, encontramos que tiene una resistencia muy baja. Eso ya representa un indicio para nosotros para poder tomar alguna decisión. Ahora, en la otra cara podemos ver el cable de salida, que son las dos terminales, son de un calibre mayor, es calibre rojo, y está ubicado en la parte inferior. Además de que este cable nos representó una resistencia mayor. Con ello yo puedo tener ya el indicio de decir que en esta bobina es donde voy a aplicarle nuestro voltaje de corriente alterna del tomacorrientes de la casa. Eso es lo básico que tiene un transformador común y corriente. Pero aquí podemos ver también otras tres puntas. ¿Qué son estas tres puntas? Estas tres puntas nos representan una bobina más. Observa, entre las dos puntas blancas son los extremos de esa bobina y la punta negra es un punto o derivación central de la misma que nos va a permitir que tengamos una tensión diferente entre los dos cables blancos y la mitad de esa tensión en cualquiera de las puntas blancas medidas con respecto al cable negro. Vamos a verificarlo.
Le hacemos las mismas pruebas que le hicimos a las otras bobinas. Vamos a medir la continuidad y resistencia de la bobina entre los extremos blancos. Aquí tengo mi multímetro, pongo las dos puntas entre los extremos blancos. Tenemos que medir aproximadamente 3.5, 3.6 ohmios. Quiere decir que nuestra bobina tiene continuidad y esa es su resistencia. Segundo, probamos que no esté conectada a masa o a tierra. Aquí vemos exactamente no hay continuidad. Tercero, probamos que esta bobina no tenga continuidad ni contacto eléctrico con las anteriores bobinas. Por ejemplo, con esta azul no tiene, correcto. Con esta otra roja, conectamos la punta, no tiene continuidad. Entonces está en muy buen estado. Pero dijimos que tiene una derivación al centro, es este cable negro. Vamos a medir entonces la continuidad entre el cable negro y cualquier extremo. Tenemos aquí cable negro y extremo derecho, 2.1 ohmios. Cable negro y extremo izquierdo, 2.1 ohmios. Observa que son simétricas, tiene exactamente la mitad de continuidad desde el negro hacia un extremo blanco que hacia el otro extremo. Es lo que te decía, este cable negro representa una derivación o una toma central de esa bobina. He conectado ya un voltaje o tensión de 120 voltios de corriente alterna a nuestro transformador, en el cual se supone entonces debemos de tener un voltaje en estas puntas azules y otro voltaje en estas puntas blancas y uno más entre las puntas blancas y cualquier negro. Es decir, vamos a tener 3 voltajes de salida reducidos, pero recuerda, son de tipo alterno, todos. Vamos a medir el voltaje para corroborarlo. Observa, ahora tenemos nuestro mismo multímetro, pero está configurado para medir voltaje de corriente alterna. Y aquí lo tengo con un rango o una escala hasta 200 voltios, ya que nuestra toma es de 127, de 110 a 127 voltios. Y esa alimentación, ese voltaje lo traemos a través de este cable negro. Vamos a medir entonces en las puntas rojas el voltaje que le estamos aplicando. Y efectivamente vemos que le hemos aplicado 123.2 voltios. Observa que si cambio las puntas es lo mismo. 123 voltios y no tiene un signo de polaridad. ¿Por qué? Recordemos que nuestro voltaje de corriente alterna no tiene polaridad. No existe un positivo o un negativo, simplemente una fase y un neutro. Y para el caso, he conectado ya un voltaje o tensión de 120 voltios de corriente alterna a nuestro transformador, en el cual se supone entonces debemos de tener un voltaje en estas puntas azules y otro voltaje en estas puntas blancas y uno más entre las puntas blancas y cualquier negro. Es decir, vamos a tener 3 voltajes de salida reducidos, pero recuerda, son de tipo alterno, todos. Vamos a medir el voltaje para corroborarlo. Observa, ahora tenemos nuestro mismo multímetro, pero está configurado para medir voltaje de corriente alterna. Y aquí lo tengo con un rango o una escala hasta 200 voltios, ya que nuestra toma es de 127, de 110 a 127 voltios. Y esa alimentación, ese voltaje lo traemos a través de este cable negro. Vamos a medir entonces en las puntas rojas el voltaje que le estamos aplicando. Y efectivamente vemos que le hemos aplicado 123.2 voltios. Observa que si cambio las puntas es lo mismo. 123 voltios y no tiene un signo de polaridad. ¿Por qué? Recordemos que nuestro voltaje de corriente alterna no tiene polaridad. No existe un positivo o un negativo, simplemente una fase y un neutro. Y para el caso de nuestro transformador, le da lo mismo
si conectamos la fase en un extremo que si es en el otro extremo. Observa ahora el voltaje que obtuvimos a través del transformador en las puntas de la bobina de color azul. Tenemos 10.4 voltios, ahí lo podemos verificar. Y son también del tipo de corriente alterna. Observa que no nos indica ninguna polaridad. Vamos a cambiar las puntas. Y nos marca lo mismo exactamente. 10.4 voltios. Recuérdalos, de corriente alterna. Entonces en esta primera etapa ya logramos reducir de 124 voltios a 10 voltios aproximadamente. ¿Y qué onda con estas otras puntas? A ver, vamos a verificar qué voltaje nos dio. Estas puntas nos dieron aproximadamente 29 voltios entre los extremos blancos. Entonces, si yo mido un extremo blanco con el centro, debe de medir aproximadamente la mitad. Observa. Aquí tenemos 14.3 voltios. Y en el otro, está un poco incómodo para medirlo. Ya lo desacomodé. 14.3 voltios también. Entonces tenemos la posibilidad de tener 14.3 voltios de corriente alterna, 29 voltios de corriente alterna y 10 voltios de corriente alterna. ¿Qué hemos hecho hasta aquí? Hasta aquí te he explicado cómo probar nuestro transformador. Y hasta aquí hemos transformado o convertido nuestro voltaje de corriente alterna de 127 o 120 voltios a diferentes valores más pequeños, como 10, 29 y 14 voltios, pero todos de corriente alterna. Esa es la primera etapa de una fuente de alimentación. Hasta en este momento no hemos podido convertir de corriente alterna a corriente directa. ¿Te gustaría saber cómo se convierte a corriente directa? Te espero en nuestro próximo video. Recuerda, te habló tu amigo Marco Córdoba de aquí, el Aula Virtual.